Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a tocar un tema familiar, tema que envuelve a la familia. Es muy interesante los temas sobre las familias porque si nosotros no tenemos hijos, por ejemplo, no es que no me competa a mí escuchar este tema. Me compete a mí también porque tal vez ya no tengo hijos, pero tengo nietos ahora. O tal vez no tengo hijos, no tengo nietos, pero tengo sobrinos. Así que es un tema muy interesante que nos envuelve a toda la iglesia completamente, y también porque nos beneficia a cada uno de nosotros. Para los que están jovencitos, que están planeando en un futuro tener familia, también es un tema muy interesante porque sabrán las pautas bíblicas, cómo poder crear su propia familia, cómo planificar hacer con sus hijos al momento que los tengan, y no como muchos de nosotros que tuvimos en el camino que averiguar cómo educar a nuestros hijos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la manera en que Pablo influye sobre Timoteo, pero también en ese momento en que Pablo escribe la carta a Timoteo, nosotros podemos vislumbrar algunos datos que Pablo nos deja entre líneas para que nosotros podamos ver cómo fue la vida de Timoteo cuando era joven, cuando era niño, cómo su madre y su abuela influyeron en la vida de él para que lograra ser ese gran hombre de fe que fue, y que lo mantuvo y que lo sostuvo, por supuesto, poner en práctica la palabra de Dios en su vida, para que él pudiera dedicarse a esa iglesia y poder influir en ellos, enseñarles la palabra de Dios, formar esa comunidad cristiana que Pablo le encargó que cuidara. Vamos entonces nosotros a ver cómo Pablo logra este tipo de trabajo en Timoteo, cómo logra que él fuera este hombre de fe. Pero vamos a analizar algunos puntos también. El tema de hoy se llama, lo voy a poner en sus pantallas, la gracia de Dios en sus hijos. Es un tema, vamos a explorar, como les he dicho, la enseñanza cristiana, cómo impacta a nuestros hijos. También, utilizando esa historia de Pablo y Timoteo como ejemplo, vamos a descubrir cómo se cultiva la fe desde la infancia. Es un tema fascinante, como les he dicho, es un tema muy interesante para cada uno de nosotros, cómo podemos educar a nuestros hijos nosotros para que en un futuro ellos también sean grandes hombres de fe. Y no solo a los niños pequeñitos, sino también a los jóvenes. A los jóvenes, una comunidad muy importante de nuestra iglesia, que sean dedicados enteramente al Señor. Yo sé que el mundo actual los envuelve y los jala y los invita constantemente a alejarse de las cosas de Dios. Pero aún dentro de todo ese tumulto que el mundo los envuelve, aún es posible que nuestros hijos, que nuestros jóvenes sean dedicados al Señor y que se envuelvan en el trabajo del Señor, y que también sean niños y jovencitos llenos de fe. Vamos entonces a analizar lo que tenemos nosotros para esta ocasión. Vamos a analizar algunos puntos entonces. Número 1, el fundamento bíblico que tenemos está en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Por este momento les voy a poner el verso en la Biblia, pero les voy a pedir a todos que abran sus Biblias para que juntos podamos estudiar directamente la palabra del Señor. Fundamento bíblico, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo porque en él vamos a meditar en esta oportunidad. Segunda Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Formidable versículo, precioso este versículo. Vamos entonces a analizar y vamos a ver algunas partes que vamos a analizar en esta oportunidad. Número 1, entonces vamos a ver la instrucción temprana que se le dio a Timoteo. Vamos a ver también la influencia familiar que recibió Timoteo, el crecimiento espiritual a través de la preparación de Pablo y la eficacia de la enseñanza bíblica. Esos son los 4 puntos que vamos a analizar en esta ocasión. Al final vamos a tener una reflexión personal, una conclusión y una reflexión personal para que nosotros nos envolvamos y tratemos de hacer cambios estructurales en nuestras vidas.
en nuestras familias también. Vamos entonces con el punto número 1. El punto número 1 es el poder de la instrucción temprana. Muchos de nosotros podemos pensar que a un niño pequeño, a un niño de 2 años, 1 año, 3 años, no se le puede instruir para que cambie y modifique su vida y que reciba al Señor desde temprana edad. Pero la palabra del Señor nos enseña, esa es la instrucción bíblica que vamos a ver en esta ocasión, ese poder de esa instrucción que nosotros le podemos dar a los niños pequeñitos. Les repito, si no tenemos niños pequeños, tal vez tenemos nietos o tal vez tengamos sobrinos con quienes podemos nosotros implementar esta enseñanza, la importancia de la educación desde la niñez. Volviendo al versículo clave que está en 2 Timoteo capítulo 3:15, les pido que abran sus Biblias. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Muy, muy, muy importante esto que estamos leyendo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y vamos a detenernos en esta primera parte del versículo. El fundamento es muy importante, el que se nos está enseñando aquí en Timoteo. Los niños, según los psicólogos, según los estudios actuales, bueno, no están actuales también porque durante muchos años se ha creído esto, que los niños absorben más información en sus primeros años de vida. Ellos absorben cómo hablar, aprenden a caminar, aprenden a ver colores, distinguir números, a sumar. Y si pueden hacer todo eso, también en las cosas de Dios lo pueden hacer. Si nosotros le enseñamos a nuestros niños a caminar en las cosas del Señor, a tener fe desde pequeños, ellos absorben todo ese conocimiento a sí mismo, como absorben el conocimiento que no es bíblico. Les estoy hablando de sumar, de identificar colores, figuras, todo lo que le enseñamos a nuestros niños. Si lo acompañáramos nosotros con la instrucción bíblica sólida, no hacer dibujitos de Noé y el arca Noé, no, a aprender las escrituras como que fuera una persona mayor, como lo estamos aprendiendo hoy, los niños lo pueden aprender también. Y es ahí cuando se deben de sentar las bases, en esa edad temprana es cuando se deben de sentar las bases de la fe en un niño, en una niña. La palabra del Señor dice, y que desde la niñez, o sea, desde temprana edad, dice, has sabido. Y nos vamos a tener aquí a ver qué es lo que implica esto. Has sabido. ¿Qué quiere decir has sabido en el contexto bíblico, en este verso que estamos analizando? Has sabido, vamos a cambiar esta palabra has sabido en el original, quiere decir has visto. Es decir, has dirigido los ojos hacia las Sagradas Escrituras. Has dirigido desde la niñez, desde pequeñito, has dirigido tu mente. Has puesto la atención a las Sagradas Escrituras. Todas estas definiciones están implícitas en la parte donde dice has sabido las Sagradas Escrituras. También has sabido quiere decir has conocido las Sagradas Escrituras. Timoteo no se le está diciendo aquí y que desde la niñez vas a aprender las Sagradas Escrituras. Pongamos bien atención a los verbos que se utilizan aquí, al verbo que se utiliza aquí. Y que desde la niñez has sabido, o sea, en tiempo que ya es un hecho. O sea, no es algo que va a suceder, no es algo que ya pasó. Es algo que ya pasó, pero continúa sucediendo. También, si cambiamos la palabra has, quiere decir has conocido, has sabido, quiere decir has conocido, es decir, has obtenido conocimiento de las Sagradas Escrituras, has entendido las Sagradas Escrituras. Si nos damos cuenta, al cambiar estos sinónimos, no es simplemente un saber en acumular información. Yo he leído cantidad de libros. Toda la información está ahí, pero no hago nada con esa información. Nada más son libros que me han encantado leerlos, pero solo he sabido más acerca de esos libros. Pero la Biblia no se detiene aquí, en el 2 Timoteo 3:15.
Según de Timoteo 3 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, también quiere decir has obtenido conocimiento de las Sagradas Escrituras. Has entendido las Sagradas Escrituras. Y al entender las Sagradas Escrituras, deja de ser un simple conocimiento para pasarlo a interiorizar ahora a mí, que cambie y que modifique mi vida al entender. Y eso sucedió con Timoteo. Entonces dice también, otra definición quiere decir has percibido, o sea, has tomado conciencia. El tomar conciencia no es simplemente de conocer algo. El tomar conciencia es algo que está en mi interior, que está en el interior de Timoteo, pero que cuando Timoteo se enfrente a alguna situación, su conocimiento o su conciencia le haga ver y le ayude a definir cómo debe actuar frente a tal situación. Eso es lo que nos está diciendo que Timoteo tuvo desde la niñez. También otra definición dice, has inspeccionado. Inspeccionar no quiere decir ver algo a la ligera. Quiere decir que Timoteo se dedicó a inspeccionar, a detenerse detalladamente en aprender las Sagradas Escrituras. También otra definición es, has examinado las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos detenemos con un objeto, vamos a dar algo de aquí, y lo tenemos con nosotros, y lo detenemos y lo empezamos a examinar, empezamos a ver los dobleces, de qué material está hecho, qué escrituras hay en este papel, vemos que tiene goma, vemos para qué sirve, lo estamos examinando y estamos aprendiendo más acerca del objeto que nosotros podemos tener como estudio. Y Timoteo dice este verso que desde la niñez ha inspeccionado, ha examinado, ha mirado y ha contemplado las Sagradas Escrituras. Qué verso más precioso, porque como les dije al principio, Pablo está instruyendo a Timoteo, ya un jovencito. Pero de entre líneas, nosotros podemos aprender qué instrucción temprana tuvo Timoteo. También Timoteo aprendió obediencia y sumisión. Su madre y su abuela, al momento de instruirlo, Timoteo tuvo que hacer caso de la enseñanza, tuvo que sentarse, tuvo que seguir las instrucciones de sus parientes, de su madre y su abuela, para que él pudiera llegar a ser lo que fue, a aprender, a saber, a conocer, a examinar las Sagradas Escrituras. O sea que Timoteo aprendió también lo que es obediencia y sumisión, primeramente de sus padres. Es algo muy importante que los padres, en este caso los de Timoteo, enseñen lo que es obediencia y sumisión. Porque si Timoteo no es sumiso, no es obediente a sus padres o a su abuela en este caso, Timoteo no podrá obedecer ni ser sumiso a Dios mismo, ni a su palabra tampoco. Crea un conflicto en esta situación. Si no obedece la autoridad en la casa, Timoteo no va a obedecer la autoridad en las calles tampoco, y menos en la iglesia, por supuesto. Pero Timoteo aprende, es instruido a obedecer y someterse a la voluntad de Dios. Y ese aprendizaje de someterse a la voluntad de Dios les ahorrará a sus padres, al padre de Timoteo, a su madre y a su abuela, les ahorrará grandes dolores de cabeza, grandes días de llantos y sufrimientos, porque este niño se puede descarriar y ser un niño desobediente. Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 22, verso 6. Nos habla aquí lo que es un poco la sumisión. Proverbios 22. ¿Qué es lo que nos enseña Proverbios 22, 6? Un texto muy conocido por todos. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, enséñalo, marca su vida, cambia su vida desde niño. No nos está hablando desde que ya tenga una edad donde sepa matemáticas.
es que lo instruyamos desde niño para que cuando ya sea un adulto no se apartará de este camino. Y eso lo podemos comprobar fácilmente. ¿Cómo? Por ejemplo, 1 más 1 nos lo enseñaron cuando teníamos 5 o 6 años. Hasta el día de hoy esa instrucción no se nos ha olvidado. Nos enseñaron el abecedario A, B, C, D y a jugar mamá me ama. Recuérdense cuando éramos niños. Todo eso aún el día de hoy no se nos olvida, porque se cumple lo que la palabra del Señor dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino estamos hablando nosotros? O en el caso de Timoteo, ¿cuál camino instruyó su madre y su abuela? En los caminos de Dios, por supuesto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, cuando fuere grande, no se apartará de él. Volvamos a Timoteo ahora, otra vez. Vamos a leer ahora 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Dice así. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Dice, la fe en Dios debe ser transmitida. Bueno, eso es lo que el texto dice así. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Estoy leyendo 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados. Viene hablando Pablo. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bueno, lo que nos interesa aquí es que Pablo también, igual que Timoteo, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados. Pablo se está poniendo aquí mismo, él como ejemplo, que desde jovencito, él fue instruido en las cosas de Dios también. Y no solo en las cosas de Dios de sus padres, sino que Pablo al usar la palabra antepasados, no solo está poniendo como que sus padres fueron la base fundamental para quién fue él, sino que los anteriores a sus padres también. Y Pablo no solo se remonta a su genealogía, Pablo se remonta a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, que son sus antepasados espirituales, son antepasados del pueblo de Dios. Entonces Pablo está diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados. O sea, toda esa instrucción, esa enseñanza que los antepasados dejaron, Pablo fue instruido en ellas y ese es el mismo Dios que viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Y Pablo sirve a ese mismo Dios. En Filipenses capítulo 3, versículos, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7, dice así. Abramos rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7, dice así. Circuncidado, que viene hablando Pablo, ¿quién fue él? Circuncidado, pongamos mucha atención, que Pablo nos da muchos detalles cómo fue él de pequeño. Circuncidado al 8º día, imagínense, acaba de nacer, pasan 8 días y Pablo ya es circuncidado. Es un rito que se practicaba en Israel y que lo definía como parte del pueblo de Dios. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, verso 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida para Cristo. Vemos Pablo cómo desde pequeño también fue instruido completamente en las cosas de Dios. El verso 6 me encanta, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, eso era lo que él creía en ese momento. Le dice luego, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ven, esa instrucción no la agarró Pablo en la calle. Pablo la agarró en su casa por la instrucción que sus padres y sus antepasados pudieron hacer en él. Vamos a movernos y vamos a continuar con el siguiente punto. Punto número 2, que es el rol de los padres, la influencia familiar, lo que los padres de Timoteo lograron hacer en él, padres y abuelos como pilares de fe. El verso clave sigue siendo 2 Timoteo, pero aquí vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Estamos en Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Por favor, movámonos para ahí.
2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo venía hablando de Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Muy bonito este verso, porque nos habla de la influencia que la familia tiene sobre los hijos. En este caso estamos estudiando la vida de Timoteo en su temprana edad. ¿Cuál fue la influencia que Pablo tuvo sobre de su familia? Acordemos, al principio dijimos que los niños absorben y absorben tanto en una edad temprana. Es cuando más absorben información. Si la influencia que su madre y su abuela hubieran dado en él, el padre este Timoteo hubiera sido otra persona distinta. Y aquí no se menciona al padre de Timoteo. Era un padre de origen griego, nos habla en Hechos, y en otra parte de la Biblia nos habla que era de padre hebreo. El hecho de que el padre, al ser el padre griego, el padre tenía derecho de darle la instrucción que él tenía. En este caso era un padre griego, él le hubiera enseñado la cultura griega y los dioses griegos a Pablo. Pero por alguna razón que la Biblia no menciona, el padre deja que la madre y la abuela instruyan a su hijo, a Timoteo. Y aquí, otra vez, entre líneas, entre la instrucción que Pablo le da a Timoteo en sus cartas, dice así: 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe no fingida es una fe real, es una fe que no es mentirosa, es una fe que es limpia, que es pura, que es real. Es una fe que transforma y que cambia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Primeramente, Pablo pone a Timoteo como ejemplo. Dice, trayendo a la memoria, me recuerdo de la fe no fingida que hay en ti. O sea, que tú eres limpio de corazón. Tu fe es limpia, es pura. No estás mintiendo, no estás aparentando tener fe. Pero Pablo habla algo muy importante aquí. Que para que Timoteo haya tenido una fe que no es fingida, una fe pura, una fe real, dice en la segunda parte del texto, dice, la cual esta fe no fingida habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Seguramente la fe que la abuela tenía, una fe no fingida, pura y real, se la transmitió a su hija Eunice y ella se la transmitió a su hijo Timoteo. Vean qué preciosa enseñanza nos da la palabra del Señor. La responsabilidad sagrada de los padres tiene mucha influencia, mucho poder sobre los hijos. Muchas veces vemos cómo los padres, al tratar de enseñarles en la calle algo a los hijos, les dicen unas mentiras tan grandes para que los hijos obedezcan. El Señor que está ahí te va a llevar. Si no obedeces, ese perro te va a morder. No, dice, obedece porque yo te lo estoy mandando. Obedece porque yo soy tu padre, yo soy tu madre y me tienes que guardar respeto. Pero eso se enseña en la casa, instrucción que se enseña desde pequeños. Así que Timoteo fue influido por su madre y por su abuela, que le enseñaron a tener una fe no fingida. Ellos, sus padres, sus parientes tenían una vida espiritual que él desde niño aprendió también a tener. La fe sincera también es una fe que se hereda con el ejemplo. Timoteo no solo escuchó sobre Dios en las palabras del Señor, ya lo vimos en la parte anterior, sino que lo vio y lo vivió en el seno de su familia. En el seno de su familia él podía ver cómo su abuela y su madre eran instruidos de esa manera. Tenían esa fe que no era fingida. También es importante recalcar aquí que su madre y su abuela no delegaron la instrucción, la enseñanza de Timoteo a otras personas. No lo llevaron a la escuela o no lo llevaron a la iglesia y dijeron, bueno, aquí se lo traemos para que me lo instruya, para que le enseñe de Dios. No, las iglesias hacen un trabajo formidable al enseñarle en una escuela sabática a los niños. Pero la iglesia nada más les da una instrucción corta, una instrucción que complementa lo que ya se le enseñó en el hogar a los niños.
nosotros como padres debemos de darle la instrucción completa, sólida, así como le damos el alimento que comen a diario. También nosotros como padres debemos de darle el alimento espiritual día a día a nuestros hijos. En la iglesia nada más es un repaso para orientarlos y prepararlos para la siguiente semana. Pero no debemos nosotros como padres reemplazar la enseñanza que a nosotros nos corresponde. La abuela Loida y la madre Eunice no reemplazaron y delegaron a alguien más la responsabilidad de enseñarle a Timoteo la instrucción cristiana que formó su vida como este gran hombre que fue. No hay que reemplazar la instrucción que nosotros como padres debemos de darla. Y aquí nos está enseñando la palabra del Señor que Timoteo no fue reemplazado por otros instructores. Fue su madre y su abuela la que les enseñaron en la edad temprana. Pablo le enseñó cuando ya era un jovencito. Vamos a leer otro apoyo bíblico en esta parte. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio, versos muy conocidos, capítulo 6, versículos 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Pongamos mucha atención, otro tema formidable que se puede sacar de aquí. Una instrucción formidable para nosotros como padres. Deuteronomio capítulo 6 versos 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñe para que lo pongáis por obra en la tierra que pasáis vosotros para tomarla. Aquí no se nos está diciendo que es una instrucción, que son mandamientos, que son decretos, que son leyes, para que tengamos más conocimiento. Aquí dice para que la pongáis por obra en la tierra que vas a pasar a conocer. Verso 2. Para que temas al Señor tu Dios. Esta enseñanza va a ayudar a temer, a tener respeto al Señor tu Dios, guardando. ¿De qué manera se va a tener respeto? Guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, no es opcional, es un mandato. ¿Y quiénes van a hacer eso? ¿Quiénes están envueltos en conocer todo esto? Tú, primeramente, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchas veces vemos nosotros nuestros días, y más que todo cuando se acerca el nuevo año, cada nuevo año sucede esto, que tome esto, el gimnasio lo va a hacer durar más, va a ser más joven, si toma esta medicina, más joven. Aquí nos dice la palabra del Señor para que tus días sean prolongados. Verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o segunda vez que nos habla de ponerlos por obra, para que te vaya bien, o la segunda vez también, en la tierra que fluye leche y miel, y que os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Verso 4, oye, oh Israel, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, es un mandato, estarán sobre tu corazón. O sea, quiere decir que en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el mandato continúa, los animo a que continúen leyendo estos versos. Preciosa enseñanza también que nos enseña, que nos muestra la manera en que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Vamos a continuar con el punto número 3. Crecimiento espiritual es preparación para servir a Dios.
El verso clave, volvemos otra vez a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero esta vez vamos a estudiar otra parte del párrafo. 2 Timoteo 3:15 dice, has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras le enseñaron a Timoteo a tener respeto por esas sagradas escrituras. Sus padres le enseñaron a tener respeto por la palabra de Dios. Dice, has sabido, has conocido, acordémonos la definición de esta palabra, has sabido, has conocido, has entendido las sagradas escrituras. Y en Salmos, no lo vamos a leer, se los voy a leer yo esta vez. Salmos capítulo 12, verso 6, Salmos 12, 6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, la palabra del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que aprendió Timoteo, a no solo aprender de la palabra del Señor, no a tener conocimiento, sino que a aprender ese conocimiento que transformó su vida y lo hizo ser el hombre que es. También Timoteo aprendió a crecer como líder. Timoteo aprendió, lo prepararon desde pequeñito para que cuando ya él fuera un jovencito, él ya estuviera preparado para recibir una instrucción extra y lo preparara para ser un buen líder. El conocimiento de esas sagradas escrituras preparó a Timoteo a ser un pastor fiel y valiente. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 4. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 4. Dice así, 1 Timoteo 3, 2 al 4, dice, por esta razón, que viene hablándole Pablo, al momento de mandarle las cartas a Timoteo, habían problemas en la iglesia, habían problemas en esa región, y Pablo le delega a Timoteo de regresar a la iglesia y de encargarse de la iglesia de Éfeso. Pero habían personas ahí que estaban enseñando otras cosas, habían enseñado a maestros que enseñaban falsa enseñanza, y Pablo le pide a Timoteo, aún dentro de esos problemas fuertes y grandes que habían ahí en la iglesia, Pablo le pide a Timoteo a algo muy, muy grande, porque Timoteo era joven. Acordémonos que aquí en Timoteo está el verso donde dice que nadie te desprecie por ser joven. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versos 2 al 4 dice Pablo, por esta razón un líder le está enseñando cómo debe ser un líder. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Acordémonos, leímos Pablo que respecto a la ley era irreprensible. Aquí le está pidiendo que alguien que quiere ser un líder o alguien que es líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, libre de que no lo puedan criticar de nada. Hay otra parte donde se describe Pablo y dice que a él no lo pueden tachar de nada porque está perfecto en todo. Dice, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, que cualquier líder que quiera enseñar debe tener esto. Dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Eso se espera en cada familia cristiana. A veces tenemos diferencias entre unas familias y otras, pero la instrucción que Pablo le da aquí a Timoteo es muy pertinente para cada familia. Timoteo estaba preparado con todo lo que acabamos de leer aquí porque su madre y su abuela lo educaron a él desde pequeñito para que cuando él ya fuera el adulto al cual Pablo le está enseñando ahora cómo debe ser un líder, él ya pudiera tener todos esos atributos y poder ser un buen líder para la iglesia. Vámonos ahora al punto número 3, está en pantalla, firmeza en tiempos difíciles. Pablo prepara a Timoteo para que cuando se enfrente a esos tiempos difíciles, él esté preparado.
Y eso, preparación, no es que Pablo le ha dicho un mes antes, 2 meses, 3 meses, 3 años antes. Timoteo estaba preparado desde pequeñito porque desde pequeño aprendió las Sagradas Escrituras, las cuales, dice el verso que estamos estudiando, te pueden hacer te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las enseñanzas no lo iban a salvar, es por la fe en Cristo Jesús. Primera Timoteo 3, aquí mismo, versos 14 y 15. Dice, esto te escribo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, para que si tardo, o sea, si no es posible llegar a tiempo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo dice que si por algún momento, por cualquier causa, él se retrasa, dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, Timoteo ya estaba preparado para hacerlo. Y Pablo le instruye nada más cómo debe actuar en cada situación. Un corazón firme en tiempos difíciles no se prepara de la noche a la mañana. Es días de instrucción, es igual que la fe. La fe no se prepara de un día para otro. La fe se debe ir llenando, alimentando, preparando, poniendo en práctica para que cuando sea grande, cuando llegue el momento difícil, la persona pueda mantenerse firme, estable y no caer, como lo fue con Timoteo. Esta formación espiritual temprana ayudó a Timoteo a mantenerse firme hasta esos momentos duros de la falsa doctrina a la cual él tuvo que enfrentarse y enfrentar a esos mentirosos y sacarlos de la iglesia. Vamos al siguiente punto. Punto número 4. Enseñanza eficaz, la eficaz enseñanza de la Biblia o de la palabra de Dios. En 2 Timoteo, volviendo a 2 Timoteo 3:15, dice, las cuales, o sea, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos vamos a tener aquí al principio, dice, las cuales, o sea, las Sagradas Escrituras te pueden hacer dinamai. Dinamai es ser capaz, las cuales te pueden hacer capaz, te pueden hacer fuerte, te pueden hacer poderoso, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que no solo es la sabiduría de tener conocimiento, sino que te pueden capacitar para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí nos podemos aprender nosotros de este verso es conocer no es suficiente. Tener conocimiento, como les he dicho, no es suficiente. La enseñanza eficaz debe llevar a la práctica. Timoteo, si solo se hubiera conocido y aprendido de memoria las Sagradas Escrituras, no hubiera sido el hombre que fue. En una ocasión me pidió el pastor que fuera a darle clases a los jóvenes. Y por cierto, no muchos querían darle clases a esos jóvenes. Porque tenía la fama de saber mucho. Cualquier historia de la Biblia, dónde estaban las cosas en la Biblia, se lo sabían. Tenían mucho conocimiento. Los papás se dedicaban a ellos, a enseñarles. Entonces, cuando alguien llegaba a enseñarles y no estaba muy preparado, lo confrontaban y le decían que eso no era así. Y ese pastor me pidió que yo fuera a darle clases y cuando entré, a propósito, les dije que íbamos a estudiar la historia de Jonás, una historia muy común en los niños o muy común en los jóvenes, una historia muy conocida por todos nosotros. Y se empezaron a reír, se burlaron. Entonces yo les dije, yo iba a empezar a enseñar, mi idea era que empezáramos a platicar sobre la historia de Jonás. No para ofenderlos, sino que para lo que ya sabían, a través de preguntas, a través de una dinámica, pudieran ellos confrontarlos a ellos con el conocimiento que tenían y para que ellos pudieran poner en práctica en esa historia de Jonás qué mensaje podía modificar sus vidas y sus actitudes como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes.
Lastimosamente me llegaron a llamar, tenía una reunión de emergencia, ya no pude darles la clase a ellos. Me hubiera gustado saber cómo hubiera resultado el platicar y conversar con esos jóvenes. Era muy, muy interesante en esa ocasión. Así que el conocimiento no es suficiente. El conocimiento debe llevar a la práctica. La fe y el conocimiento de la palabra de Dios deben de producir frutos. Acordámonos en Gálatas capítulo 5, está el fruto del Espíritu. Eso es lo que debe producir el conocimiento que nosotros tenemos internamente. Y eso fue lo que precisamente sucedió en Timoteo. Lo que había internamente en él, al ponerlo en práctica, hizo el hombre que fue. El propósito principal de conocer las Escrituras lleva al entendimiento del pecado también. Timoteo lo supo esto. Supo desde pequeño que el conocimiento, la instrucción de la palabra del Señor lleva a la persona a conocer el pecado, a saber de que hay que arrepentirse de algo, del pecado que hay en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, de la necesidad de un Salvador y un Señor. Y eso lo aprendió Timoteo, que era únicamente a través de la fe en Cristo Jesús, no a través del conocimiento que él tenía. En muchas religiones, al tener el conocimiento, incluso en el antiguo mundo griego, se creía que al tener tanto conocimiento, ellos trascendían, su mente trascendía y pasaba a un nivel superior. Por eso que nosotros vemos que antes eran médicos, escultores, astrónomos, de todo, escultores, escritores. Una misma persona tenía todo ese conocimiento, porque se educaban de tal manera que todo ese conocimiento los llevara a trascender a ese otro nivel y ellos ya pudieran a liberarse de este cuerpo y poder participar en este otro nivel de vida que cada uno de ellos quisiera. La palabra del Señor no nos enseña eso. Y aquí Timoteo se le enseña que el propósito principal de la palabra del Señor es conocer el pecado, la necesidad de un Salvador, que es a través de la fe en Cristo Jesús. No se puede conocer a Cristo Jesús a través de ningún otro modo si uno no tiene fe en Él. Y también al tener fe en Él, entonces es cuando viene el arrepentimiento de los pecados que tiene y es cuando se entrega la vida totalmente a Cristo Jesús. También las Escrituras le enseñaron, el conocimiento de las Escrituras le enseñaron a Timoteo a formar discípulos. Y aquí a los niños, es algo que también es por la experiencia que tengo, muchos no pensamos que nuestros niños pueden influir a otras personas, a otros niños o a personas mayores. Los niños educados en la palabra de Dios pueden fomentar discípulos también. Pueden ser capaces de influir en otros niños y enseñarles lo que es palabra de Dios. Con sus propias palabras, con su propio ejemplo, pero lo pueden hacer. Vamos a leer Santiago, capítulo 1. No lo lean por tiempo. Santiago, capítulo 1, verso 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El ser hacedores es poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra. Y volviendo a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12... Vamos a leerlo. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice: ninguno, aprendan jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguno te desprecie por ser joven, pero debes hacer algo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Pero nadie debe despreciar tu juventud, pero debes ser un ejemplo también para ellos. Te van a despreciar si no pones en práctica, si no ven en ti un espíritu, el espíritu de Dios. Aquellos jóvenes desobedientes que vemos en las calles, ¿verdad? Da pena a veces, y yo pienso en los padres, ¿dónde estarán sus padres? Dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, o sea, la forma en que te expreses, la forma en que te conduces, el amor que les muestres, el espíritu que tengas, la fe que manifiestes y la pureza de tu vida. En eso hay que ser ejemplo. Para ir terminando, como una muestra, como una parte de repaso, la tarea espiritual de los hijos es una de las tareas más nobles e importantes de los padres cristianos. Vemos como la abuela, la madre, y que no se menciona al padre, con el hecho de dejarles que le enseñaran al Dios de su madre y de su abuela, fue una grande labor que realizó el padre de Timoteo. Tal vez no se envolvió él, pero con el hecho que les haya permitido que le enseñaran la fe de sus padres, de su abuela y de su madre a Timoteo, fue una cosa tan valiosa también. La historia de Timoteo nos enseña que la instrucción temprana, la influencia familiar, el crecimiento espiritual y la enseñanza eficaz pueden moldear a los niños para ser siervos del Dios viviente, fieles a Cristo, participadores en la iglesia, personas de bien, que se envuelvan y que participen en la estructura y en las actividades de la iglesia. Oremos nosotros por nuestros hijos y por cada familia en la iglesia. Es muy importante la oración que nosotros tengamos por cada familia y por cada joven y por cada niño en la iglesia. Que el Señor les dé sabiduría y les dé fortaleza a los padres para guiarlos en el camino de la fe, como lo hizo su madre y su abuela con Timoteo, y como lo hizo Pablo también. Instruyámoslos como padres en la palabra de Dios, que crezcan y que sean sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y como aplicación personal, quiero terminar con esto. Número 1, aplicación personal. Padres, asuman la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos diariamente. Su ejemplo y fe influirán más que cualquier otra cosa. Iglesia, apoyemos a las familias con recursos, oración y enseñanza complementaria. Hijos, sean diligentes en escuchar, aprender y obedecer las Escrituras, confiando en Cristo como su Salvador. Y testimonio es ser un testimonio compartiendo cómo la gracia de Dios ha transformado sus vidas. Espero que cada uno de nosotros podamos tener familias saludables como la tuvo la familia de Timoteo, con su abuela, con su padre, con su madre, Eunice. Y que Dios bendiga cada hogar de los que nosotros podemos participar, de los que nosotros participamos comúnmente. Y si podemos bendecir y ser de bendición a otras familias cercanas a nosotros, que más provecho habrá de tener la palabra de Dios en sus corazones.